utilización de técnicas, lo cual genera un cambio en el paradigma de explotación del campesino, es decir, del campesino indígena. Hay un surgimiento y consolidación de organizaciones campesinas. Esto es muy importante porque crea antecedente al surgimiento del movimiento zapatista, o más bien su aparecimiento a la luz en el 94, y estalla el conflicto, y esto produce una militarización del Estado y surgimiento de nuevos grupos paramilitares. Estos grupos paramilitares, se dice, son pues financiados por los latifundistas, pero también por los gobiernos mismos, por los gobiernos municipales, por el estatal y por el federal. Bueno, la situación lingüística de Chiapas, el 30% de la población en Chiapas es indígena y el 27% de la población es hablante de una lengua originaria. Se dice que en realidad estas son cifras especulativas, puesto que muchos hablantes de lengua originaria en los censos poblacionales del INEGI lo niegan por vergüenza. En español se imparte la educación, la justicia y la salud que el Estado ofrece. Los intercambios comerciales formales e informales se establecen en español. En Chiapas existen 16 lenguas originarias distribuidas en las 9 regiones, pero se reconocen tan solo 12 lenguas por los institutos indigenistas y por la Constitución chiapaneca. Las lenguas que están en esta región del país pertenecen a las familias maya y mixtezoque, y el uso de lengua indígena se restringe obviamente al espacio familiar y comunitario, por lo que ya veíamos anteriormente. Ahora sí, viendo el contexto en general, nos remitimos al caso de Alberto Patistán. Él es un maestro que nace el 19 de abril del 71 en la zona de Los Altos, que es al noreste del estado de Chiapas. No puse un mapa. Es profesor tzotzil del municipio de El Bosque o San Juan de la Libertad. San Juan de la Libertad fue el primer municipio autónomo fundado después del conflicto indígena zapatista, pero hay regiones donde los zapatistas no son mayoría, entonces coexisten los poderes autónomos y formales. San Juan de la Libertad es uno de ellos, donde formalmente es El Bosque, y está el presidente municipal constitucional del estado, y está también el municipio de San Juan de la Libertad, que es autónomo y tiene su propia organización autónoma zapatista. Él fungía como traductor de su comunidad durante el proceso penal que llevó, y también tenía cierto activismo político. Cabe resaltar que antes de su captura, el profesor Alberto Patistán no era propiamente adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, sí simpatizaba con el movimiento zapatista, pero en realidad él formaba parte de otros movimientos sociales, campesinos y magisteriales. En la cárcel se adhiere a la sexta declaración de la Selva Lacandona y participa con La Voz del Amate, que es un colectivo de presos indígenas zapatistas, y que también son pertenecientes a la sexta. Bueno, la detención. El maestro Alberto Patistán estaba traduciendo para los miembros de su comunidad una serie de documentos y peticiones que se le hacían al gobernador del estado para destituir al presidente municipal del Bosque, producto de muchas violaciones a los derechos humanos y prácticas irregulares que llevaba a cabo este político. Pero cuando estaban ellos esperando una decisión o una respuesta del gobernador, sucede que hay un ataque contra unos policías, y donde está presente el hijo del presidente municipal. Bueno, después de que sucede esto, en los medios de comunicación de Chiapas lo primero que se dijo fueron miembros de comunidades autónomas zapatistas, como todo allá, ¿no? Y después se aclara, no estuvieron involucrados los zapatistas, pero el que estuvo involucrado fue el maestro Alberto Patistán, y que casualmente en ese momento estaba llevando a cabo este proceso de representación de su comunidad.
Y bueno, ya se le detiene arbitrariamente, sin una orden de aprehensión, eso es muy importante, se lo llevan, hay tortura, como pareciera que ya es de facto, y después, durante el proceso, las declaraciones son ambiguas. El hijo del presidente municipal primero dice que fue él, luego dice que no fue él, pero nunca lo identifica, sino que el presidente municipal da una fotografía de Alberto Patistán. Después, cuando a él se le detiene, no hay un intérprete que hable lengua tzotzil y entienda la cultura tzotzil. Entonces, cuando también van a declarar en favor de Alberto Patistán algunos miembros de su comunidad, tampoco hay intérpretes, sabiendo de antemano que los miembros de la comunidad del bosque, muchos no hablan español, ni siquiera lo entienden, como sí el maestro Alberto Patistán. Y bueno, la sentencia que le dan es de 60 años por homicidio calificado, robo, portación de armas, entre otras, ¿no? Y esto se lo dan 2 años después de su detención. La detención es en el 2000 y la sentencia se la dan hasta el 2002. Dice Amnistía Internacional: el hecho de que Alberto Patistán sea indígena y cuente con pocos recursos económicos jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso justo, en particular el derecho a la defensa efectiva y al trato igualitario ante la ley por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. Bueno, en realidad me voy a adelantar un poquito. Ahí, más bien hasta el que sigue, para ahorrar tiempo, lo que yo considero es que aquí hay una contradicción entre la justicia que se está impartiendo en las comunidades zapatistas y la justicia que está ofreciendo el Estado a las comunidades indígenas. Porque después del 94 y en el 96, con la firma de los acuerdos de San Andrés, se llegó bajo muchas tensiones a ciertos acuerdos de las comunidades indígenas, no solo zapatistas, sino de México, con el gobierno federal, donde se decía que si les iban a dar el derecho de autodeterminarse, eso incluía el derecho de ejercer justicia bajo sus propios términos. Y eso implica pues términos que tengan que ver con su cultura y sus tradiciones. Y bueno, esta es un mapa que yo hago. Los indígenas sin conocimiento de español pues desconocen las acusaciones, firman sentencias sin comprenderlas y carecen de defensas apropiadas por falta de recursos. Cuando salió Alberto Patistán, platicaba que en realidad las cárceles están pobladas de presos no solamente no indígenas, sino presos inocentes. Y los indígenas aún pues más macabro, ¿no? Porque ni siquiera sabían español, firmaron sentencias que nunca entendieron y ni siquiera sabían por qué estaban ahí o qué delitos estaban pagando. Y bueno, así a la próxima, el etnocentrismo mexicano pues genera este imaginario, ¿no? Los pueblos originarios son culturalmente desviados, son primitivos, son delincuentes y son terroristas. Mientras que los mestizos, o los blancos, ¿no? Se dan llamar, tienen el respaldo de las instituciones y son blancos de los ataques de los indígenas, principalmente robo de la propiedad, y los mestizos son el ideal cultural a alcanzar por todas las comunidades originarias. En el siguiente cuadro, bueno, los comportamientos son de discriminación, marginación cultural, violaciones sistémicas irreversibles y las creencias de que los indígenas no son sujetos de derecho en el Estado mexicano, a pesar de lo que se diga. Y bueno, me gustaría decir que en la investigación que hace Paulina Fernández sobre la impartición de justicia en las comunidades zapatistas, me llamó a mí mucho la atención porque me llevó a este acercamiento al caso de Alberto Patistán y cómo es que contrasta verdaderamente el tipo de impartición de justicia. En las comunidades zapatistas, si alguien comete un homicidio, esa persona tiene que permanecer en la comunidad y restituir el daño, manteniendo a la familia de la persona a la cual asesinó. Entonces tiene que trabajar doble para mantener a su propia familia y para mantener a la familia del agraviado. Porque en los acuerdos de San Andrés se dijo que una persona que cometiera cualquier delito tendría que permanecer cerca de su familia y en todo caso tratar de restituirlo a la comunidad
y que llevara un juicio justo, obviamente en su lengua propia, porque esa es una violación a los derechos humanos más elementales. Y bueno, estas son mis conclusiones, quizá un poco rápido, pero en el diálogo espero que podamos compartir más. La lengua como arma de discriminación cultural y herramienta de violación a los derechos humanos. Me llama aquí mucho la atención el rol que juega la lengua, pues, como barrera de comprensión de los indígenas hacia el sistema jurídico mexicano y cómo funciona de arma, el derecho funciona de arma contra los pueblos originarios, porque estos no lo entienden. Además, el sistema y el lenguaje jurídico es de por sí incomprensible, ¿no?, para muchos de nosotros. Los mecanismos utilizados por el poder en el caso de Alberto Patistán demuestran la indiferencia por la cultura indígena y parte del sistemático ataque contra los intentos de sublevación. Es decir, que simbólicamente Alberto Patistán representó un puente, al ser maestro y al ser traductor, un puente de conocimiento entre su comunidad y el derecho y la necesidad de generar mejores condiciones de vida para la población del bosque. Y entonces esto atenta fuertemente contra el etnocentrismo nacional y se lo hicieron pagar muy caro. El profundizado ataque contra los líderes comunitarios que representan a las poblaciones indígenas por alterar el orden de privilegio en que viven los terratenientes y políticos. El indígena en el imaginario colectivo mexicano se refleja en el trato a los miembros de pueblos originarios en la impartición de justicia, la jerga jurídica como herramienta para la manipulación de los indígenas infractores. Sin la focalización dada por organismos internacionales al caso Patistán, nunca se habría conseguido su libertad, aún ignorando las fuertes protestas de los indígenas del bosque. Esto me es importante recalcarlo porque actualmente hay miles de indígenas, igualmente que Alberto Patistán, injustamente presos, pero nuevamente, como son indígenas y como no hay organismos mestizos nacionales o internacionales que estén focalizando el caso, para el Estado mexicano no existe. El indulto y la guerra contra las culturas originarias. Bueno, al indulto que le dieron a Alberto Patistán se le pueden dar muchas lecturas, pero bueno, creo que no era la salida correcta, sino que fue una salida política, porque eso demuestra entonces que el sistema de justicia está rebasado por las condiciones en que se debe de impartir justicia en las comunidades indígenas por sus propios usos y costumbres. El ataque cultural es sobre todo político y económico. La discriminación racial se fundamenta en los valores del capitalismo neoliberal. Y bueno, dice Tuzón que en realidad las lenguas no atacan como a otras lenguas, sino que en realidad son los usuarios de esas lenguas quienes no están asesinando la lengua, están asesinando a los hablantes de la lengua, los están desplazando, los están exterminando, y eso entonces es lo que está llevando a que al intento de homogeneización nacional a partir de la lengua única que es el español. Y bueno, es todo. Espero no haberme pasado. Bueno, les recuerdo un poco la dinámica por si no habían estado en otra mesa. Pasamos las tres ponencias de esta mesa y al final intentamos generar un diálogo entre los tres ponentes y todo el foro que se encuentra reunido. Entonces, a continuación le damos la palabra a Juan Valdés, que se doctoró en Lingüística Hispánica en el Centro de Estudios Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y es profesor de Educación Bilingüe en Queens College. Desde una perspectiva glotopolítica, sus investigaciones abarcan problemas tales como la construcción de las identidades y fronteras lingüísticas, los discursos metalingüísticos y la violencia simbólica que emergen en el campo de los conflictos sociales. Su libro En busca de la identidad, la obra de Pedro Enrique Sureña, ha sido publicado en Buenos Aires por las ediciones Catasi, y él nos va a presentar la ponencia Entre idas y metáforas, el análisis crítico de la violencia simbólica en el discurso sobre el lenguaje. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar acá. He estado muy impresionado con, entre otras cosas, la voluntad de diálogo que están tratando de generar los organizadores de este foro y todos los participantes y los exponentes que he podido escuchar.
Mi trabajo tiene que ver con la relación entre la violencia institucional y la violencia simbólica en los casos de la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Entonces tengo bastante material que voy a presentar condensado, y la mejor manera pensé fue presentarlos en un texto que voy a leer. La relación entre violencia y lenguaje es lo que me propongo abarcar en esta investigación en marcha. Inicialmente, mediante un análisis comparativo de las metáforas sobre el lenguaje en el contexto de las luchas sociales en el Caribe hispánico, las metáforas que abarco han sido extraídas de diversas representaciones, discursos, textos académicos o de difusión general que buscan establecer o legitimar un discurso determinado sobre la práctica lingüística. Hasta el momento, en los casos que me he concentrado, son dos. Primero, he analizado las metáforas belicosas sobre el español dominicano y el creol haitiano, durante una campaña de limpieza racial dirigida por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. El segundo caso tiene que ver con las metáforas de suicidio-genocidio por envenenamiento que surgen en los debates sobre el bilingüismo en Puerto Rico a mediados del siglo XX. Pero también he comenzado a coleccionar y cotejar metáforas en muestras de discursos metalingüísticos en Cuba en torno a la Revolución Cubana. Allí llama la atención la predilección por metáforas epidemiológicas en torno al habla particular de algunos cubanos. Empleamos herramientas analíticas tales como ideología, poder simbólico, hegemonía, etc., según han sido reelaboradas en el campo de los estudios glotopolíticos por Elvira Arnaud y José del Valle. Particularmente del Valle, entre otras cosas, hace hincapié en lo político, refiriéndose al conjunto de situaciones y relaciones de antagonismo que las prácticas y discursos sociales generan. Precisamente en los discursos metalingüísticos que me incumben, exploro las relaciones conflictuales, dando prioridad a su dimensión antagónica. En conjunto, los textos y discursos aquí analizados ejemplifican la intervención lingüística de agentes involucrados en proyectos de construcción de un orden social o en torno a luchas por el poder. Según Bourdieu, la violencia simbólica es un mecanismo fundamental en la imposición del poder. Ligada a la articulación de estructuras sociales y las estructuras cognitivas, representaciones mentales, la violencia simbólica consiste en el sometimiento por parte del dominado al control o a ser cómplice del que domina. Sometimiento que puede prescindir de la restricción física, ya que los instrumentos cognitivos que hacen parecer la angustia y el miedo psicológico algo tan apremiante como natural. Según Bourdieu, la violencia simbólica es una violencia suave, imperceptible e invisible incluso a sus víctimas. Se ejerce en su mayor parte a través de los canales de comunicación y la cognición, el reconocimiento, lo que él a veces llama el desconocimiento también, o incluso a través de lo emocional. Si bien el mayor aparato generador de la violencia simbólica, para Bourdieu esta se ejerce principalmente mediante el funcionamiento del sistema escolar y la acción pedagógica, cuya bisagra principal es el lenguaje. Sin duda, el uso del lenguaje y el discurso sobre la lengua juegan papeles fundamentales en la conjugación del paradigma de dominación y en el compromiso con ciertas luchas por y en contra del poder. La violencia simbólica igual sirve para oprimir como para resistir. La elaboración de todos nuestros materiales giran en torno al análisis de la metáfora y su carga simbólica, cotejando al grado posible todas sus implicaciones.
Lakoff y Johnson demostraron que las metáforas son fundamentales. Hablar, escribir, implica el uso de metáforas, incluso cuando el objeto de discusión es el lenguaje mismo. Recurso lingüístico cognitivo básico, la metáfora expresa un tipo de experiencia en términos de otro tipo de experiencia. Una categorización conceptual en términos de una experiencia vital. Yo destruí tus argumentos. El amor es guerra. En nuestro estudio analizamos particularmente las metáforas metalingüísticas que proyectan características cualitativas, o lo que la antropóloga norteamericana Susan Gall llama qualia. Esas modalidades y medios comunicativos que, según ella, se convierten en un objeto existencialmente real para los hablantes. Nos referimos a metáforas del tipo: el idioma es algo que crece con nosotros como nos crecen el pelo y los huesos. Los caribeños nos comemos la S y los mexicanos se tragan las vocales. Entonces, con este aparato teórico metodológico, explorando la dimensión simbólica, intento llegar a entender la dinámica de los conflictos sociales y las representaciones metalingüísticas que surgen respectivamente en la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba desde 1929 a 1961. Tiempos de luchas políticas internas y de luchas en contra de poderes coloniales o neocoloniales, los cuales dejaron un sinnúmero de muertos y heridos. En la República Dominicana, la construcción del proyecto Estado-Nación apeló a la elaboración de los haitianos como el enemigo natural de los dominicanos. La frontera, donde existía una población negra practicante del vudú y relativamente bilingüe, donde era y sigue siendo objeto de conflicto y tensión, de vigilancia y castigo. En busca de una distinción sistémica entre los dos grupos, el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo recurrió a todos los medios, incluyendo a las representaciones lingüísticas, y una masacre de 15.000 personas para limpiar el imaginario social dominicano de cualquier índice de la presencia haitiana y nuestra propia herencia africana. Así va surgiendo en la sociedad dominicana una frontera social entre el creol haitiano y el español. Varios filólogos y lingüistas dominicanos produjeron textos donde se articulan las prácticas lingüísticas y los hablantes a ser incluidos o excluidos del imaginario social. En estos textos se vislumbra claramente la gestión del régimen y sus acólitos por crear específicamente un clima de violencia simbólica. Tomando precisamente en cuenta la dimensión simbólica de la conducta social, el filólogo y pedagogo dominicano Ramón Emilio Jiménez entrenó a muchos de los maestros que fueron desplegados a lo largo de la frontera y los lugares más remotos de la República Dominicana con órdenes de alfabetizar, cristianizar e hispanizar. Asimismo, los galicismos y creolismos haitianos se convirtieron en objetos de la representación lingüística y en objetos de la agresión estatal y la propia agresión de los académicos. En el prólogo de un texto, Federico Llaverías, miembro de la Academia Dominicana en aquella época, se destaca lo siguiente: como abominación y barbarismo es que le pregunten a uno cuántos cheles vale eso, cuando el centavo español existió mucho antes que el exótico chele. Lo mismo que en nuestro concepto merecen ser guillotinados los que a cada rato replican que el premier Mussolini, el premier McDonald's, etc. En ese texto de donde surge esta cita, Los vicios de dicción castellana, así se titulaba el texto, Llaverías expresa el antagonismo y el odio hacia los nuevos usos inducidos por el contacto con el creol. Con este discurso se trata de articular ante los dominicanos la función de la lengua española como arma letal en un campo de contacto lingüístico-cultural.
Otro ejemplo del filólogo Emilio Jiménez. Esta sola palabra, últimamente, palabra que en ese contexto quiere decir ya basta. Esta sola palabra de una sombría gravedad exclamatoria es para el vulgo dominicano la voz ejecutiva del lance personal. Que no se diga últimamente que como suene la palabra habrá labios hinchados, dentaduras incompletas y ojos menos de quienes perderán con eso el apellido, o habrá el cuadro doloroso de un cadáver. Inmediatamente siguiendo la explicación de este vocablo en este texto de filología, Emilio Jiménez identifica quiénes eran los interlocutores, los sujetos interpelados, nada más y nada menos que los odiados haitianos. También nos indica la reacción aterrada entre los haitianos ante el uso de esa misma palabra. Cito: de allí esta célebre ocurrencia haitiana: «Quand dominicain dit últimamente, li capaz soporté». Cuando el dominicano dice últimamente, no hay quien lo pueda soportar. Este es un ejemplo que en realidad es una mezcla errada, ¿no?, de francés y del creol haitiano. En el contexto glotopolítico dominicano surgen con frecuencia este tipo de representaciones lingüísticas en las cuales el habla general o una palabra en particular adquiere dimensiones físicas mediante la reestructuración metafórica que permite que el lenguaje sea pensado y presentado como un arma letal. En Puerto Rico, entre 1930 y 1950, junto a la cuestión del estatus político que cristalizan los debates en torno a la emergente situación bilingüe de la isla, en los discursos metalingüísticos también se construye una frontera entre dos lenguas, el español e inglés. En la representación de los encargados de la limpieza verbal, tales como Salvador Thiot, quien en 1948 acuñó el término Spanglish. Hallamos metáforas que serán claves para entender cómo funciona la violencia simbólica en estos contextos de lucha política. Pueden ser útiles, escribe Thiot, pero todo calco que se aparta de las tendencias naturales de un idioma lo desfigura. Como el arsénico por gotas reconstituye, por cucharadas envenena. Frecuentemente se invocan imágenes de envenenamiento en este contexto, tortura brutal, homicidios y suicidios, para representar fenómenos del cambio y el contacto lingüístico de la isla. Aquí hay otro ejemplo de Thiot. No se puede legislar sobre el derecho de la vida de las palabras que surgen. Es el cuerpo social mismo el que se ocupa de aplicar la pena de muerte a la palabra soez, contrahecha que disfigura el habla, que la degenera o la degrada. La mayor parte de las palabras nuevas nacen muertas o están condenadas a una vida efímera. La comunidad lingüística se encarga de aislarlas hasta que se acaban. Añade Thiot en otro contexto: el bilingüismo que se ensayaba no era otra cosa que el intento de suplantación de la lengua, y eso equivale al intento de genocidio en individuos de cultura endeble. Ese shock cultural conduce al aniquilamiento espiritual y en repetidas ocasiones a la autodestrucción. Tengo que agregar que la soga de violencia institucional había ido rodeando la vida cotidiana de los puertorriqueños durante años. Según Ana Celia Centella, la política del solo inglés contribuyó a huelgas y enfrentamientos sangrientos y a una insurrección armada en la que participaron maestros. Pero también debemos destacar que para que estos eventos hayan ocurrido, la violencia material y la simbólica tenían que integrarse, tenían que conjugarse. Para cerrar este breve muestreo,
Falta añadir que en el caso de Cuba, que nos preparamos para estudiar a fondo, ya hemos dado con algunas metáforas, gracias al examen tangencial de algunos colegas cubanos que miran las transformaciones lingüísticas en Cuba a raíz de la revolución. Esta vez se trata de la metáfora epidemiológica o la metáfora de la lengua como enfermedad. El sociolingüista cubano Gregory Torada nos brinda una muestra. Este proceso de democratización, escribe Torada, trajo también consigo, sobre todo entre adolescentes, jóvenes, algo parecido a un tipo de enfermedad infantil izquierdista en la lengua, consistente en el uso de palabras de la jerga delincuencial y marginal, y en una pronunciación vulgar y chabacana que nada tienen que ver con la reafirmación de la cubanidad. Unos pocos años antes que Torada, el lingüista cubano Sergio Valdés Bernal proponía lo siguiente: lo popular no es criticable, esa es la savia del lenguaje culto, pero lo vulgarizante es el cáncer de lo culto y lo popular. Este tipo de metáforas nos revierten a la creencia decimonónica que surge del contexto europeo, de que la lengua es un organismo biológico. Igual nos remite a la creencia pseudo-darwinista de que cada grupo lingüístico saludable, es decir, poderoso, alberga el deseo universal de preservar y, donde le sean más favorables las condiciones, expandir el dominio de su lenguaje, lo que implica la reducción o destrucción del dominio lingüístico de los demás. Recientemente la violencia simbólica aparece como motivo y categoría analítica en un análisis reciente de una sociolingüista cubana consultada, la colega Milady P. Moreno. Ella aplica críticamente a un corpus muy limitado la categoría de violencia verbal en su análisis de actos de habla de grupos de jóvenes en Santiago de Cuba. Para especificar esos usos, P. Moreno hace referencia al léxico del reggaetón, según ella, caracterizado por un léxico generalmente vulgar y soez, matizado por la violencia. Y los ejemplos concretos que ella da son: te voy a romper la cabeza, vete para la pinga, etcétera, etcétera. Más bien, P. Moreno está pensando en la teoría laboviana de los insultos, pero y nuestras lecciones historiográficas, glotopolíticas, nos indican que este discurso metalingüístico que ella analiza se deriva del anterior, el elaborado por los académicos cubanos de los 50 y los 60, quienes desde la academia rebatían los modos y modas de hablar mal en Cuba. Por lo tanto, nos interesa trazar la genealogía de dichas metáforas desde los años previos y a partir de los cambios sociales más importantes de la Revolución Cubana. En resumen, bien, podríamos categorizar la violencia simbólica que hemos estudiado en los casos de discursos metalingüísticos provenientes de las tres islas, respectivamente según tres clases de metáforas. Primero, en la República Dominicana, la lengua como garrote, objeto contundente o arma letal. Segundo, en Puerto Rico, la lengua como arma bioquímica o como veneno. Y tercero, en Cuba, la lengua como organismo biológico, virus o enfermedad. El escrutinio de estas metáforas, entendidas por agentes observadores con respecto al significado de las prácticas lingüísticas, ya se llame lengua, dialecto, jerga, bilingüismo, en el contexto de las luchas políticas y sociales en el Caribe hispánico, nos revela que existe un fuerte vínculo mediador entre la práctica comunicativa
llamémosle discurso, y el manejo de conflictos, lo político. Hemos decidido identificar dicho vínculo con la etiqueta de violencia simbólica. Hemos aprovechado los avances de los estudios glotopolíticos, pero igual no descartamos la necesidad de aproximarnos al objeto de estudio, echando mano de otras teorías y metodologías que permitan abarcar con precisión los procesos de encarnación de las representaciones lingüísticas. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Bien, pues termino ahí. Muchas gracias. Bueno, y finalmente, para concluir esta mesa, haremos uso otra vez de la tecnología que nos provee la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, el Internet, y vamos a estar en contacto con el siguiente ponente, José del Valle, que nos ha mandado un video como nosotros compañeros, y él va a estar a través de nuestro streaming viéndonos, podremos tener contacto con él. Lo presento antes de que le den play. José del Valle trabaja en el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad Pública de Nueva York. Su interés está en las escrituras de la historia lingüística y se desarrolla desde el campo de la glotopolítica y en un marco en el que la ideología lingüística son una categoría central. Ha concebido, coordinado y editado varios proyectos. En 2004, La batalla del idioma, la intelectualidad hispánica ante la lengua, versión ampliada y en español de la publicación en inglés con Rutage de 2002. En 2007, La lengua, patria común, ideas e ideologías en español. Y en 2013, A Political History of Spanish, The Making of a Language, donde se contribuye al avance de un nuevo paradigma de articulación de la lengua y la historia. Este libro se publicará en español este mes de mayo. Ha editado también números especiales de la revista Spanish in Context y Sociolinguistics. Bueno, los dejamos con el video y después pasaremos a la ronda final de preguntas. Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Si no me equivoco, va a ser por la tarde cuando esto se emita en el foro, en un par de días. Bueno, en primer lugar quiero expresarles mi agradecimiento a las personas que constituyen el grupo Lingüística Crítica por haberme dado la posibilidad de participar de esta manera, a pesar de las circunstancias que imposibilitaron mi viaje a México. Naturalmente me hubiera gustado muchísimo más estar ahí con ustedes, asistir a todos los paneles, participar en las discusiones, acaso planificar proyectos futuros de colaboración. Pero bueno, de todas maneras esto lo podemos hacer en otra oportunidad y para mí es un honor el que me hayan permitido pues, participar, aunque sea de esta manera. Quiero también felicitarlos al Grupo Lingüística Crítica y a todos aquellos que han hecho posible su constitución y que han de alguna manera hecho posible la celebración de este foro y del anterior. Creo que es un foro extraordinariamente valioso y oportuno. Y quisiera justificar estos dos adjetivos que acabo de aplicarle. En primer lugar, ¿por qué oportuno? Bueno, es oportuno porque a lo largo de los últimos años en el mundo hemos asistido a una serie de acontecimientos que han abierto brechas extraordinariamente importantes en el sistema político que sustenta el orden neoliberal. Aquí estoy pensando en el movimiento estudiantil de Chile, por ejemplo, en el 15M de España y, por supuesto, en los movimientos ciudadanos que se produjeron en México tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En estos acontecimientos, en estos momentos de manifestación de ciudadanías, o en estos momentos en que sectores de la ciudadanía se manifiestan al ejercer como tales, al constituirse como sujetos políticos, estos acontecimientos han asumido el lenguaje como campo de batalla. Han identificado el lenguaje como el lugar donde manifestarse y han identificado al lenguaje como herramienta a través de la cual manifestarse. A mí me parece extraordinario verlos como momentos en los cuales la ciudadanía le ha negado al poder, en este caso al poder del Estado,
derecho a nombrar. Le ha negado al Estado el monopolio sobre el derecho a controlar los relatos que explican lo que nos está pasando. Esto me parece que ha sido extraordinariamente importante, este me parece un hecho sobre el que es fundamental reflexionar, y esta es la razón por la cual considero que la organización de un foro como este es sumamente oportuna. El segundo adjetivo que le apliqué es valioso. Bueno, ¿por qué lo considero valioso? Por muchas razones, pero hay una en particular que quiero subrayar. Por los términos en los que se instala en el campo académico e intelectual. Por un lado, el foro está inequívocamente anclado en el ámbito universitario, y en este caso pues en la UNAM, una de las grandes universidades públicas del continente. Pero a la vez que está anclado en el ámbito universitario, con todo lo que eso significa, emerge también con vocación de proyección social, impulsada por un compromiso de comunión con otros actores sociales y otras instituciones culturales. Este gesto de proyección sobre la sociedad, esta estrategia de establecimiento de alianzas y relaciones con otros actores sociales e instituciones culturales me parece extraordinariamente importante y valiosa. Yo creo que la universidad, como institución, está atravesando una crisis entendida como proceso de transformación. Todavía no sabemos exactamente hacia dónde va a ir. Hay ciertamente signos preocupantes, pero por otro lado surgen también ciertos signos promisorios. El hecho es que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de transformación, es importantísimo para quienes trabajamos en la universidad, para quienes seguimos creyendo en la función social universitaria, es imprescindible que construyamos alianzas estratégicas con otros actores e instituciones. Y este foro es un espacio que se preocupa por hacer precisamente eso. Fíjense que la propia estructura interna del simposio posibilita el que eso ocurra. Y me refiero a la apertura que de entrada declaran las organizadoras y los organizadores a distintos tipos de textos, de exposiciones y de modos de exposición. De manera explícita se convoca a quienes quieran presentar trabajo de fuerte base empírica, a quienes quieran presentar trabajo de perfil más teórico o a quienes quieran presentar textos de tipo ensayístico, modos de exposición acompañados, digamos, de modos de exposición más espontáneos, más generales, más especulativos, como el que yo estoy utilizando. Bueno, esta apertura de la estructura del propio simposio es, desde mi punto de vista, heterodoxos. El simple hecho de que rompa con los protocolos formales rígidos del simposio del congreso tradicional convierte a este foro en un aliado de proyectos heterodoxos, así a nivel formal. Pero no solo eso, ese no es su único valor, digamos, ese gesto heterodoxo a nivel formal, porque esta estructura abierta lo que hace es crear condiciones materiales para la confluencia de una multiplicidad de voces, de personas involucradas en la reflexión, en la investigación sobre el lenguaje, pero con temperamentos distintos, procedentes de tradiciones discursivas distintas. Esta característica le confiere al simposio una horizontalidad y una heterogeneidad que creo que son trascendentales para que se cumpla la misión que se plantea. Insisto, esta dimensión del simposio es, desde mi punto de vista, crucial porque crea condiciones materiales para que se abra en canal el horizonte de lo que es posible hacer desde dentro de la lingüística. Entonces, esto que estoy diciendo ahora es relevante en relación con la estructura de la lingüística como disciplina y las direcciones que debe seguir y la incidencia de foros como el presente en las direcciones que pueda seguir la lingüística como disciplina. No perdamos de vista el hecho de que las disciplinas no son como son
naturalmente. No son como son porque tienen que ser así, no lo son por arte de magia, ciertamente. Son como son porque son el resultado de pugnas y de luchas históricas. En cada momento histórico, en cada momento en la historia del desarrollo de una disciplina, en el caso que nos ocupa la lingüística, existe una multiplicidad de posibilidades de futuro. En cada momento, la disciplina se enfrenta a muchos posibles futuros. Igual que cuando hacemos historia de una lengua o lingüística histórica. En cada momento lo que observamos es heterogeneidad y una multiplicidad de futuros posibles. Lo mismo ocurre con las disciplinas. En cada uno de esos momentos hay múltiples normas en pugna. Algunas triunfarán, otras caerán derrotadas, otras sobrevivirán en espacios marginales. Y a eso nos enfrentamos cuando observamos el perfil de una disciplina. Las prácticas y arreglos institucionales concretos que priorizan un determinado tipo de investigación, que marginan otro tipo de investigación, que excluyen otra por considerarla que está afuera de los protocolos vencedores. En cada uno de esos momentos históricos estamos ante un arreglo que es producto de luchas y de pugnas. Un foro como este crea las condiciones para visibilizar las pugnas que se dan en la actualidad en el ámbito de la lingüística. Un ámbito definido, desde mi punto de vista, por la hegemonía del formalismo. Y esta es la siguiente idea que quiero compartir con ustedes esta tarde. Bien, buenas tardes. Bien, la idea que quiero avanzar es la de que el desarrollo de la lingüística como disciplina autónoma se va a caracterizar por la progresiva hegemonía del formalismo. Voy a presentar mi argumento por medio de una breve digresión histórica y basándome en la lectura que hace John Joseph de la cristalización de la lingüística como disciplina autónoma a lo largo del siglo XIX y en el contexto del desarrollo de la lingüística histórico-comparativa. John Joseph, por cierto, es un lingüista estadounidense afincado en Escocia desde hace mucho tiempo, es profesor en la Universidad de Edimburgo, es un autor importante de libros, desde mi punto de vista, importantes para el estudio de la dimensión política del lenguaje, Elocuencia y Poder, que está basado en su tesis, Lenguaje e Identidad, El lenguaje y la política, es editor de varios volúmenes en los que se examinan los hitos en el desarrollo de la lingüística y es biógrafo de Saussure, es autor de una biografía fundamental de Ferdinand de Saussure. Bueno, la tesis de Joseph viene a ser que la historia de la lingüística en el siglo XIX, la historia de la cristalización de la lingüística como disciplina autónoma, es la historia del progresivo aislamiento del lenguaje con respecto a la voluntad humana. Se trata, en la lectura de Joseph, de producir conceptualmente un objeto, el lenguaje, como objeto susceptible de ser sometido a los protocolos de las ciencias naturales. Bien, ocurre que, si al identificar las claves del funcionamiento del lenguaje tenemos que acudir a la voluntad humana, nos alejamos del tipo de objeto del que se ocupan las ciencias. Por lo tanto, el desarrollo de la lingüística como ciencia, esa preocupación de los lingüistas del siglo XIX por ser aceptados por la comunidad científica como científicos, conduce a que se vaya produciendo de manera progresiva toda una serie de operaciones retóricas por medio de las cuales el lenguaje queda aislado con respecto a la voluntad humana. Habría varios hitos en ese proceso de aislamiento. El primero que se puede mencionar es un clásico de los manuales de historia de la lingüística. Me refiero al discurso que pronuncia Sir William Jones en 1916 ante la Sociedad Asiática de Bengala. Sir William Jones era un oficial del Imperio Británico, era juez en la corte de Calcuta y filólogo. En el discurso que pronuncia en 1786, lo que destaca es su formulación de la hipótesis sobre la existencia del indo
al sánscrito, al griego, al latín, de la cual ya no existiría ninguna evidencia. Pero más importante para lo que nos ocupa en ese discurso es el argumento de que el lugar a través del cual examinar la relación genealógica entre las lenguas no es el léxico, sino las raíces de los verbos y las formas de la gramática. Así lo dice en inglés, the roots of verbs and the forms of grammar. Este es un primer momento, este es un texto en el cual vemos inscrita una preocupación por el análisis de la dinámica alemán. Una de sus obras claves es el Compendio de Gramática Comparada de las Lenguas Indoeuropeas. La importancia de Schleicher es enorme en el contexto del desarrollo de la lingüística histórico-comparativa, hecho trascendental para el argumento que yo estoy desarrollando. Schleicher compara las lenguas con organismos naturales. No dice que las lenguas sean organismos naturales, pero produce esa analogía, en opinión de Joseph, para persuadir a sus contemporáneos de que, en efecto, los protocolos de análisis de la lingüística se habían desarrollado hasta ese momento permitían analizar el funcionamiento, la dinámica evolutiva de las lenguas en términos análogos a los que utilizaban las ciencias naturales para analizar los organismos. Había un grado de regularidad en el funcionamiento de las lenguas que era análogo al grado de regularidad que exhibían los organismos naturales en su evolución. Esto que en su origen, sí, Joseph tiene razón, era una metáfora clarificadora, era una metáfora que estaba orientada, insisto, a persuadir a sus contemporáneos del valor de los estudios del lenguaje, se acaba convirtiendo en una metáfora estructuradora, estructuradora del pensamiento lingüístico, del modo en que se piensan las lenguas y se analizan consecuentemente. Porque lo que caracteriza a los organismos es el que contienen dentro de sí las semillas de su propia evolución, ¿no? Si así fuera, si las lenguas respondieran a una dinámica evolutiva análoga a la de los organismos naturales, encerrarían dentro de sí, en su forma interna, las semillas de su propia evolución. Esta analogía que produce Schleicher va a tener un enorme impacto en el modo en que se conciba el lenguaje, su dinámica evolutiva y el modo en que se estudie posteriormente. Un tercer momento clave en esta historia es evidentemente Ferdinand de Saussure y la publicación del curso de Lingüística General por su entorno. Su obra es bien conocida y no hay por qué entrar en detalles, pero todos sabemos que Saussure representa la compleja fenomenología del lenguaje por medio de la producción de tres binomios: langue versus parole, dimensión interna y dimensión externa, y eje sincrónico y eje diacrónico. Una vez organizado el universo lingüístico por medio de esta clasificación, lleva a cabo una operación quirúrgica de la cual resulta que el sistema lingüístico en su dimensión interna y en el eje diacrónico son los elementos constitutivos del objeto legítimo de la lingüística. Repito, el sistema lingüístico, su dimensión interna en el eje diacrónico, van a quedar aislados para constituir el objeto legítimo de la lingüística. Y en ese proceso, el habla, en ese proceso, las condiciones contextuales en las que el lenguaje se nos aparece y el cambio lingüístico quedan afuera. Es decir, los hablantes hablando quedan afuera del objeto legítimo de la lingüística. Bien, esto va a ser clave para entender el desarrollo de la lingüística en el siglo XX, porque va a dar lugar
al desarrollo de escuelas formalistas de distinta índole, algunas de las cuales incluso se enfrentan o se definen por contraposición al propio Saussure, pero que responden a esta dinámica que prioriza el formalismo. Por supuesto, como dije antes, en todo momento en la historia de la lingüística nos encontramos con una multiplicidad de aproximaciones, nos encontramos con una multiplicidad de futuros posibles. Y en esa evolución, si una de las tendencias emerge como hegemónica, también hay que tener presente que otras tendencias persisten, pugnando por sobrevivir dentro de ese proceso de configuración de la disciplina, de configuración del campo. Ahí están, de hecho, toda una serie de subdisciplinas lingüísticas que han rescatado a los hablantes hablando de distintas maneras y desde distintas perspectivas. Ahí está la pragmática y las distintas escuelas de pragmática, ahí está la historia de la lengua, ahí está la dialectología, ahí está la sociolingüística y sus distintas manifestaciones, ¿no? Por lo tanto, la hegemonía de la lingüística formal no significa su exclusividad. La presencia de subdisciplinas en las cuales se reivindica la centralidad del hablante hablando es evidente, es innegable y persiste hasta la actualidad. Y quisiera, ya para rematar mi exposición, hacer referencia a una de estas subdisciplinas, a la glotopolítica, que es con la que yo me siento más comprometido, que es la subdisciplina dentro de la cual se enmarca el trabajo de investigación que yo he venido realizando a lo largo de la última década y media, por lo menos, quizás ya más, desgraciadamente para mí, ha pasado el tiempo más rápido de lo que yo imaginaba, pero quisiera terminar esta exposición haciendo referencia a este campo, a esta subdisciplina, la glotopolítica. La glotopolítica se desarrolla en distintos ámbitos geográficos, pero hay un artículo publicado en el año 1986 en la revista Langage por parte de Louis Guespin y Jean-Baptiste Marcellesi, titulado Pour la glottopolitique, por la glotopolítica, que es considerado en general como un texto fundacional, digamos, como un momento que da origen a la emergencia de esta disciplina, de esta subdisciplina dentro de la lingüística. La glotopolítica está anclada en los estudios de política y planificación lingüística, tal como estos se desarrollan en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Definido su desarrollo por dos factores contextuales. Uno, la Guerra Fría, y dos, los procesos de descolonización. En aquel contexto, pensemos en el contexto de la descolonización, el objetivo era realizar descripciones objetivas, descripciones detalladas del perfil lingüístico de una comunidad, diseñar perfiles ideales para esa comunidad lingüística en el contexto de la modernización y del desarrollo nacional, y en tercer lugar realizar recomendaciones para que desde el ámbito de la política, en general el ámbito de poder del aparato del Estado, se interviniera sobre el perfil lingüístico de esa comunidad para conducirlo hacia ese estado ideal que se había imaginado. Eso vendría a ser un poco el perfil de la sociología del lenguaje, de los estudios de política y planificación lingüística durante aquellos primeros años. ¿Dónde estaría entonces ahí la dimensión política del lenguaje o la articulación entre el lenguaje y la política? Bueno, el lenguaje sería un objeto de acción política. Lo que en los años 60 es que se va a producir se va a producir una ampliación del espectro de situaciones en las cuales se manifiesta la condición política del lenguaje. Ya no es solo en una instancia en la cual los poderes del Estado intervienen sobre el perfil lingüístico de la comunidad. Se van a hallar otras instancias en las cuales, por ejemplo, individuos o colectividades de distinta índole movilizan el lenguaje para constituirse como sujetos políticos. Se descubren instancias en las cuales, en la conversación entre dos individuos, se están negociando relaciones de poder y de solidaridad. Es decir, se produce una ampliación del espectro de situaciones en las cuales se manifiesta la condición política del lenguaje. Glotopolítica es un término, glotopolítica, por cierto, es un término que adoptamos tomándolo del francés. En el ámbito anglosajón se habla de politics of language, se puede hablar también de la política del lenguaje.
Lo que caracteriza a esta subdisciplina es el interés por identificar las articulaciones entre el lenguaje, es el partir de que la normatividad, la pugna entre normas, está siempre en la condición del lenguaje y en la identificación de los regímenes de normatividad que le asignan valor a distintas maneras de hablar, a distintas maneras de escribir. Las prácticas lingüísticas que hallamos en una comunidad cualquiera, en un espacio cualquiera, van a estar condicionadas por regímenes de normatividad, por sistemas que le confieren valor a unas prácticas frente a otras, e incluso por regímenes de normatividad disputados. Estas son algunas de las líneas de reflexión que tratamos de desarrollar desde la glotopolítica. En la actualidad hay un fuerte grupo en la Universidad de Buenos Aires, hay un fuerte grupo en la Universidad de la República de Montevideo y tenemos un grupo en la Universidad Pública de Nueva York, en CUNY, al cual pertenece mi gran amigo y colega Juan Valdés, que está ahí con ustedes, y un grupo de colegas de procedencia española y latinoamericana. El proyecto glotopolítico se ha ido consolidando en cada uno de estos centros y en los últimos 2 años, y digo esto ya para concluir mi exposición, hemos empezado un cierto grado de institucionalización. El año pasado, en el mes de agosto, en Santiago de Chile y auspiciado por la Universidad de Chile, bajo liderazgo del profesor Darío Rojas, se organizó el primer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica. Este año 2016, en agosto de nuevo, y en Bogotá, bajo con la generosa colaboración del Instituto Caro y Cuervo, una institución históricamente asociada al tradicionalismo lingüístico y al conservadurismo, pero que en esta oportunidad han hecho un gesto de apertura sumamente atendible. Este año, como digo, se va a celebrar el segundo Congreso Latinoamericano de Glotopolítica. Creo que esta iniciativa de constitución de una red latinoamericana de glotopolítica puede resultar de sumo interés para el grupo de lingüística crítica de la UNAM, y creo que tiene líneas de trabajo, intenciones de trabajo, intereses compartidos con el grupo que ustedes han constituido. Así que con esto cierro mi intervención. Creo que me extendí un poco demasiado, pero como es una grabación, pues la podrán cortar, y nada más. Les agradezco mucho su atención y ojalá el día de mi exposición la tecnología funcione y yo pueda estar por la vía que sea presente para contestar preguntas. Muchas gracias. Bueno, iniciaríamos entonces ya con la última sesión de preguntas antes de pasar a la mesa plenaria. Y pues yo como mesa me voy a permitir formular la primera, y es que veo una constancia en la idea de exclusión en lo que se ha hablado en estas 3 ponencias. Por una parte, exclusión lingüística, voy a decir, más naturalizada, a partir también de la aplicación jurídica en el caso Patistán, pero también una exclusión que significa masacre, por ejemplo, lo que expone Juan, y también una exclusión que es la ciencia lingüística y aquello que se niega y queda en la marginalidad del conocimiento. Entonces, yo querría preguntarles qué relación establecen entre esta praxis como de exclusión, que es naturalizada, que también es política, la lingüística y, en general, una ideología construida metalingüísticamente. Bueno, en el caso de Dominicano yo creo que es bastante obvio lo que hay, que sí es utilizar todos los medios posibles para ordenar el imaginario social que conlleva al desarrollo y evolución de los espacios sociales y culturales y económicos también en la República Dominicana. Y sí, hay el intento de utilizar los espacios académicos, el saber de los académicos, específicamente el de los lingüistas y filólogos, para organizar esa sociedad con los objetivos de
legitimar a los grupos que son más cercanos culturalmente, racialmente, lingüísticamente a las clases dominantes. Y por otro lado, emergen estrategias también generadas por estos académicos, lingüistas y filólogos para marginar, para reducir, invisibilizar a los subalternos. En el caso de la República Dominicana, no solamente los haitianos, pero también los mulatos y los grupos más pobres. Y sí, se crea una forma de hablar que justifica y legitima la discriminación racial. En el caso de la República Dominicana, la idea es que los haitianos, los descendientes de los haitianos no pueden formar parte de esta sociedad, no solamente por el color de su piel, pero sino también porque hablan un idioma tienen un habla que no es idioma, que no tiene estructura natural, y que puede ser peligrosa. Entonces se da esta idea que se difunde mucho en la República Dominicana, es que si usted habla creol, no importa que haya nacido en la República Dominicana, que su primera lengua sea el español, pero si habla creol, si sus padres o su abuelo hablan creol, entonces piensa en haitiano, y eso representa un peligro para la sociedad. En el caso de Puerto Rico, el otro caso que he trabajado bastante, también veo los mismos procesos en los cuales se trata de excluir a las masas populares de la discusión sobre el estado de Puerto Rico, el estado político, el futuro de la sociedad puertorriqueña. También se trata de excluir a grupos específicos. Se utilizó muy bien a las asociaciones de los maestros en Puerto Rico para convertirlos en agentes de resistencia, porque hubo intento por las autoridades norteamericanas en los 30 y 40 de utilizar el inglés como la lengua de educación, nada más. Pero no solo eso, también de traer a maestros de Estados Unidos para que fueran los que dieran las clases de lengua. Y también se utiliza la lengua, se crea un metalenguaje para hablar de la realidad de los educandos en el contexto puertorriqueño y de sus maestros que participa en ese proceso de inclusión y exclusión. Bueno, en el caso de mi trabajo, parto de la idea de que la lengua es un arma ideológica, en tanto que configura discurso de exclusión, pero también se convierte en un coto de poder, en un espacio simbólico inaccesible para quienes no tienen el conocimiento de la lengua en la cual se llevan a cabo todos estos procesos, como los educativos o los jurídicos. Y ahí podemos ir a la historia de los intentos de castellanización en México, que han sido solo intentos, porque también en la deficiente educación que se les ofrece a los indígenas, pues está el hecho de no querer realmente castellanizarlos, porque eso sería también abrir este coto que es el español para que ellos accedan y entonces ahí sí puedan estarse comunicando de alguna forma, yendo entre la semiosfera, ¿no?, cultural del centro hacia la periferia, pero en realidad creo que el lenguaje se puede considerar también un espacio, ¿no?, que es un espacio inaccesible, y entonces además de ser un arma que configura, también es un espacio que se cierra, que se mantiene inaccesible, y eso claro que también connota cuestiones de poder y de dominación. Okay. No sé, Cristian, si alguna pregunta. Yo lo felicito por las magníficas exposiciones y le quería preguntar a Juan, ya sé que me aparto un poco del tema que nos expusiste, ¿cuál es tu impresión sobre los nuevos embates de la Real Academia Española, ¿no? ¿Continúan estas representaciones
observaciones, estas metáforas de la lengua como un organismo vivo, por una parte, con esta idea absurda, ¿no?, de que la lengua es una, panhispánica, la unidad de la lengua, ¿no? Y de qué manera se puede crear una resistencia a ese frente desde los subalternos, desde las academias de la, o no, desde las academias de la lengua nacionales. A ver cuál es tu impresión al respecto. Sí, yo, por eso me interesa estudiar esos contextos históricos, porque creo que el pasado estructura mucho lo del presente. Y en los casos de las academias de Puerto Rico y la República Dominicana, siguen reproduciéndose desde esos espacios esta visión orgánica del lenguaje y la práctica verbal. Y es muy interesante para mí cuando quiero actualizarme, ponerme a ver los medios que están diciendo los académicos puertorriqueños y encontrar estas metáforas que se produjeron en los 40 y 50. Y un caso específico es el de Aida Bernier, que es una... perdón, no Aida Bernier. Aida Bernier es la que disputa esas metáforas de contexto. Elsa Tió, la hija de Salvador Tió, que ha recibido el premio del príncipe español por su defensa de la lengua en Puerto Rico. Y ella está vinculada con la academia. Y empieza a hablar de que los puertorriqueños deben, ante todo, prepararse para prevenir que la lengua se descomponga. Entonces felicita a los estudiantes porque están haciendo una especie de gimnasia para prevenir la atrofia de la lengua. Entonces sí, en el caso de la República Dominicana también, cualquier intento popular o académico por legitimar los usos en el español dominicano producidos por el contacto entre el creol y el español son combatidos. Pero la segunda parte tratando de contestar la segunda parte de tu pregunta, creo que aparecen espacios donde esa visión orgánica de la lengua empieza a diluirse. Y en Puerto Rico he empezado a leer estudios recientes que demuestran que la mayoría de los puertorriqueños, o una gran parte de los puertorriqueños, han tratado de desvincularse de esa idea de que para ser puertorriqueño hay que hablar español. Entonces la idea es de que se puede ser puertorriqueño, que la lengua no necesariamente el español es parte fundamental de la puertorriqueñidad. Entonces es lo que yo veo. O sea, se siguen produciendo los mismos discursos desde la academia y se siguen aceptando, ¿no?, en la sociedad, pero aparecen espacios de resistencia, de grupos que quieren rechazar ese pasado, esa herencia metalingüística. Muchas gracias a los tres por las conferencias, realmente fueron muy estimulantes. Y yo tendría una pregunta, Juan, respecto justo al ámbito que ya José también mencionaba, de la glotopolítica, del salir de la hegemonía del formalismo en los estudios de la lingüística o en los estudios de la lengua, para involucrarse más con todos los procesos históricos, que sería, digamos, y ahí justamente la necesidad de ver quizá la complementariedad o la necesidad de establecer proyectos interdisciplinarios también, ¿no? Porque yo pienso, todas las metáforas en las cuales tú te detienes a lo largo de estos tres casos, nos configuran también todo un ambiente intelectual que está sucediendo en esos momentos, que se refleja no solo en los filólogos y en los lingüistas, sino también en las discusiones políticas, intelectuales, sociales, culturales
ciertos intelectuales, ¿no?, ver a los lingüistas y a los filólogos como una figura más allá, que es la del intelectual, ¿no?, y que incide en el espacio público bajo una categoría como de supremacía científica, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, y digamos, la pregunta es, ¿cómo se ve desde los estudios de la glotopolítica la necesidad de establecer justo con otros ámbitos disciplinarios una relación para ver más allá, ¿no?, las discusiones sobre la lengua? Sí, sí, definitivamente es parte de nuestra misión. Queremos, y en ese caso yo creo que Elvira Arnaud en la Argentina y José del Valle han sido los pioneros, el tratar de llevar estas discusiones más allá del ámbito académico. Aprovechándose de la posibilidad de crear redes de colaboraciones. Y lo bonito que tiene estas escuelas de glotopolítica es que están muy abiertas a invitar a gente que hace estudios culturales, críticos literarios, a participar. No solamente allá a los académicos establecidos, pero también a los estudiantes de las distintas universidades. Y el primer congreso de glotopolítica que tuvimos en Chile, y fue una maravilla, porque la gran participación de estudiantes de literatura, por ejemplo, que están haciendo proyectos muy bonitos, que claro, desde utilizando herramientas distintas a las que utilizamos nosotros los sociolingüistas y los filólogos. También creo que estamos haciendo un gran esfuerzo por llevar los resultados de nuestras investigaciones más allá de los medios de difusión típicos, ¿no?, con las revistas académicas. Claro, eso implica entrar en batallas con los centros académicos a que pertenecemos, ¿no?, porque, por ejemplo, está en el proceso de la búsqueda de la permanencia, puede ser castigado por el intento de tratar de publicar, qué sé yo, en revistas populares, en revistas digitales, por ejemplo. Pero sí, estamos, creo que todos de acuerdo, y a mí me alegra, o sea, que tú comuniques ese interés, ¿no?, en que creemos las condiciones necesarias para llevar el tipo de trabajo que hacemos, que es muy valioso, al público. ¿Tenemos algo ya? Sí que, que desde Chile nos estaban comentando y preguntando una pregunta muy similar a la que acaban de hacer, ¿sí?, como este rol que jugaría el lingüista en la sociedad actual desde la postura que ustedes están presentando, que José está presentando, que ustedes están presentando, y cómo se proyecta la glotopolítica para que su institucionalización no quede solo dentro del mundo académico. Esto viene de gente que nos está escuchando en la Universidad de Chile, y José del Valle ya pudo mandarnos unos comentarios en relación a eso. Se lo estaba comunicando por interno. Un segundo. Desde mi punto de vista, siempre es decisible que potenciemos iniciativas como esta y como las que se han desarrollado desde la glotopolítica, porque uno de los principales lugares de exclusión es precisamente el de la lingüística. Si dejamos que solo aproximaciones formalistas y solo desde epistemologías positivistas se decida qué es una investigación lingüística válida, estaremos abandonando nuestra capacidad como especialistas en el estudio del lenguaje para intervenir. Eso sí, esto significa que tenemos que aceptar que nuestra intervención como lingüistas es una intervención política. Y luego agrega,
con la proyección de la glotopolítica más allá de las fronteras de la lingüística, lo que tengo que decir es que estoy completamente de acuerdo con que es imperativo, que es necesario, que para que se cumplan los objetivos de esta subdisciplina, esta se proyecte estableciendo relaciones con otros agentes sociales y con otras instituciones al margen de la universitaria. El asunto, por supuesto, no es fácil porque vivimos inscritos en dispositivos universitarios que con frecuencia castigan el intento de los investigadores por establecer estas relaciones afuera de la sociedad. Por ejemplo, el caso clásico del investigador o la investigadora que produce textos por medio de los cuales quiere llegar a un público más amplio e inmediatamente se encuentra con la acusación de que se dedica a la difusión, de que no es una investigadora o un investigador legítimo. Yo creo que hay muchos espacios a los que hay que atender. Uno de ellos es el ámbito de la educación. Creo que ha habido una separación peligrosísima entre los lingüistas y los maestros. Creo que hay que repensar la educación lingüística y hay que repensarla en un proceso de colaboración activa entre quienes trabajan en los salones de clase a todos los niveles y los investigadores del lenguaje. A lo largo de América Latina, por otro lado, han estado desarrollándose desde hace mucho tiempo movimientos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Hay organizaciones sin afán de lucro que están tratando de establecer nuevos protocolos de relación con la naturaleza, nuevos protocolos de relación con el Estado, y debemos estar ahí. Ya más concretamente, creo que lo que debemos hacer es aprovechar instancias como esta, como este foro de lingüística crítica, como el Congreso de Glotopolítica, y romper con los esquemas tradicionales del simposio y sin abandonar, por supuesto, lo que nos caracteriza, ¿no? El trabajo meticuloso, riguroso, a partir de la recolección de datos y su examen, establecer un diálogo activo y sincero con otros agentes sociales. Bueno, no sé si quisieras responder porque también ya estamos sobre el tiempo un poco. No, solamente eso, que yo creo que estos espacios son muy importantes y es lo que he venido a pensar de cómo cuando regrese a Estados Unidos, buscar la manera de organizar eventos como esta. Estaba pensando en el caso de la República Dominicana también, donde hay poco esfuerzo por el desarrollo de la lingüística y la sociolingüística, y en el ámbito de la educación no se ofrecen en las universidades, no se ofrecen tantos cursos, y cuando no sé cuál de ustedes colgó en Facebook, ¿no? el evento, y llegó a mi página, un joven en la República Dominicana pensó por el momento que esto iba a ocurrir allá en Santo Domingo. Y yo, ¿cuándo es? ¿Dónde es? Digo, no, va a ser en México. Y digo, sí, en la República Dominicana debemos de organizar algo similar. Bueno, pues ha sido una mesa un poco larga. Sabemos que muchas preguntas quedan pendientes justamente, y parte de este diálogo que planteamos al final es poder resolver pues esos pequeños puntos que van quedando de todas las mesas para pues también darle un redondeamiento a lo que se ha expuesto estos 2 días. Entonces los invitamos a un pequeño receso de unos 5 minutos para preparar la mesa final, que es la plenaria, y pues los invitamos a participar para de verdad pues lograr ejercer este tipo de diálogo que creemos que es muy importante tener entre todos nosotros. Entonces vamos por un cafecito rápido y ya acá nos vemos. Gracias. Pues les entrego sus constancias. Muchas gracias. Esta no, es la tuya. Gracias. Y supongo que tú te llevas las dos. ¿Sí? El José está ahí también. Sí. Está bien, gracias. Perfecto. Bueno, felicidades. No, igualmente.